Los mensajes presidenciales del 28 de julio suelen ser ocasión de promesas que no siempre se hacen realidad. A una semana de volver a pasar por esa experiencia soñadora, consideramos útil hacer una evaluación de cuáles de las ofertas que hizo el año pasado el presidente Humala se han cumplido y cuáles no. Y precisamente eso es lo que pretende establecer el siguiente informe de René Gastelumendi. Ha pasado ya casi un año desde su segundo mensaje presidencial, 28 de julio de 2012, aniversario de nuestra independencia y día en el que el jefe de Estado, al igual que sus antecesores, nos encandiló con no pocas, aunque bastante leídas desde un libreto, promesas. Renuevo mi compromiso de seguir caminando bajo las banderas de la justicia y la vigencia de los derechos fundamentales. Ratifico ante ustedes mi amor por el Perú. Ollanta Humala bordeaba entonces el 50% de aprobación, antes de subir hasta el 60% y luego caer a poco más del 30% en los meses venideros. ¿Qué tanto ha cumplido con lo ofrecido? Al menos con lo más tangible, con lo más fácil de medir. Eso lo veremos en este informe. Empecemos por lo que dijo respecto a la reducción de la pobreza dentro de un marco inflacionario que no supere el 2.5% anual. Con esta estrategia esperamos que la pobreza total se reduzca al 15% para el año 2016. Estamos en 25, no sé si en 3 años vamos a lograr bajar 10 puntos más. Tú has logrado construir un ministerio de inclusión social, poniendo a todos los programas sociales, teniendo un solo guía de esos programas sociales. El tema es que el ministerio no solamente depende de cambios de reformas a nivel de la centralización del cuerpo técnico en Lima, sino depende mucho también de cómo ese cuerpo técnico llega hacia las bases, llega hacia los sectores rurales, llega hacia las provincias. Y ahí flaquea. Y ahí flaquea. Todavía en las zonas rurales la pobreza es altísima. Altísima es cuanto mucho más de la mitad de los peruanos que viven en las zonas rurales son pobres. Pero hemos ido mejorando. Llegar a 15, como dice el presidente, cuando termine su gobierno, cada vez es más difícil bajar la pobreza en las zonas rurales, sobre todo porque la gente está más dispersa. Desde el corazón del Ejecutivo, el primer ministro Juan Jiménez confirma ya la reducción al 23,8% este año y asegura cumplir con la meta hacia el 2016 a partir de la aplicación de cerca de media docena de programas sociales que ya conocemos. La pobreza se ha reducido en 2 puntos porcentuales y en las zonas rurales 3 puntos porcentuales. ¿En este último año? En este último año, creo que es una gran noticia. O sea, ¿de qué cifra estamos hablando entonces? Estamos hablando ahora de 23%, 23,8% a nivel de pobreza, y creo que esto va a ayudar a que tengamos consistentemente este proceso de reducción de la pobreza a fin del gobierno. ¿Hasta el 15% creen que pueden llegar? Esperemos que sí. La otra promesa crucial durante su discurso fue la de la tan ansiada masificación del gas natural, del recuperado lote 88. Se logrará mediante la extensión de la red del gasoducto hacia el sur para asegurar la provisión de energía barata para los hogares y la industria. En este sentido, anuncio la presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley que habilita la convocatoria a licitación internacional. Finalmente el proyecto de ley se aprobó en el Congreso en diciembre del año pasado, con lo cual ya se puede distribuir el hidrocarburo a través de camiones de gas comprimido. Y la semana que acaba de pasar, una empresa privada ya ganó una licitación para repartir el gas a varias ciudades altoandinas del sur del país. Gas natural, el de Camisea, no el GLP que importamos. El protagonista de la célebre por incumplida promesa de los 12 soles por balón. Se acaba de dar hoy día una subasta. Grandi Montero tiene el contrato de poner gas natural en una serie de ciudades intermedias de nuestro país, incluyendo ciudades de la sierra, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Eso lo van a hacer básicamente con lo que se llaman ductos virtuales, que es, en verdad, no es un ducto, es un camión. Es un camión que lleva gas, que puede llevarlo, entiendo, hasta 300 kilómetros. Entonces, de cualquier lugar donde tengas una salida del gas, puedes hacer una circunferencia y cubrir toda esa área con camiones, ¿no? Los camiones dejan en una estación de servicio la parte trasera, digamos, el remolque donde está el gas, ¿no? Y se van. Y la estación de servicio despacha el remolque, después regresa, agarra más, recoge más gas y hace el cambio y así. Esa oferta concreta se empieza a concretar hoy día. Estamos trabajando en este nuevo modelo, en ciudades además, en zonas de pobreza del país, Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, etcétera,
que permita que podamos tener este enfoque de inclusión social en el lado energético. Y finalmente, en el tema del gas, es el gasoducto del sur, que va a permitir llevar el desarrollo al sur del país con la instalación de un polo petroquímico. ¿Para cuándo estaría esto? Esto debe estarse lanzando en los primeros meses del 2014. ¿Y cuándo se terminaría de concretar? Esperemos que antes que termine el gobierno. La masificación del gas está estrechamente relacionada a otra promesa, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Estado debe ser capaz de defender a sus ciudadanos frente a estas amenazas internas, y esto implica un trabajo conjunto con todas las fuerzas vivas de la nación. Está relacionado debido a que el ducto del gas de Camisea y la empresa que lo administra, TGP, ha sido blanco de atentados terroristas como el secuestro de sus trabajadores hace poco más de un año. Porque secuestraron a 36 personas, después destruyeron 3 helicópteros e hirieron a 3 soldados. Entonces los contratistas dijeron, yo no puedo exponer a la gente, ¿no?, a que se la vuelven a secuestrar. Y la retiraron y se la llevaron a la zona de Quillabamba, ¿no? Y la sacaron de la zona de Malvinas, que Pachiato, etc., ¿no? Han anunciado que están retomando la obra, ¿no? ¿Y eso es síntoma de qué es en términos de la lucha contra el narcotráfico? Que al menos en esa parte han controlado el problema. Y eso no es moco de pavos. De hecho, todos sabemos que la facción narcoterrorista de los hermanos Quispe Palomino sigue haciendo de las suyas en el Braem, pero según algunas fuentes se han destinado cerca de 2.000 efectivos del ejército para proteger el abastecimiento del gas y por ende de electricidad de gran parte del país. ¿Cuándo se acabará con los remanentes senderistas? Es otro cantar. Este es el primer año en donde el Estado invierte presupuesto público en erradicación. Nunca antes se ha hecho. Esto forma parte de la decisión del presidente Humala de que efectivamente podamos afrontar este problema. Pero acabar con los Quispe Palomino suena utópico todavía, ¿no? Se han dado golpes importantes en la zona del Braem. Hemos estado a punto, tenemos una serie de informaciones. Creo que es un tema de paciencia. Hablemos ahora de seguridad ciudadana. Esto dijo Ollanta Humala en su mensaje del 2012 sobre este tema fundamental que, tal como vemos en las noticias, nos afecta a todos los días y que ha influido directamente en la baja de su aprobación. El tema de la seguridad ciudadana nos convoca a todas las autoridades locales, regionales y nacionales. Palabras así que suenan bien las dicen todos los presidentes todos los 28 de julio, pero algo que sí se puede comprobar es esta promesa concreta al respecto. En esta línea de apoyar al capital humano de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional, hemos establecido una nueva escala remunerativa que permita cumplir con los anhelos de nuestro personal militar, policial y sus familias. Cumplió con subirles el sueldo, pero con mayor énfasis de comandantes hacia abajo. Por ejemplo, un comandante ganaba 2.674 soles y en el primer tramo, es decir, para el primer año, se ha dispuesto un pago de 3.254, pero al 2016 un comandante va a ganar 6.612 soles. Pero ¿de qué sirve aumentar los sueldos, en el caso de la policía, a una institución que muchos perciben como corrupta y hasta mafiosa, si no se hace una verdadera reforma? La corrupción en la policía está en las noticias todos los días y el gobierno quiere pelear con la corrupción. Ok, señor presidente, esa corrupción que vemos es la corrupción de su gobierno, esa policía es la policía de su gobierno. ¿Qué espera usted para hacer un gran cambio en ese sentido? El problema es que reformar la policía se pisan demasiados callos y yo no sé si es esa pelea que quiere darse el presidente, aunque debería. Se ha replanteado. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo preside ahora el primer ministro. O sea, usted. Hay 10 ministros ahora, digamos, integrando este consejo. Pero según sus críticos, usted sería una persona muy blanda para presidir este consejo y también una reforma policial. Yo no soy una persona blanda, a lo mejor eso es lo que parece, pero yo he venido liderando una serie de cambios normativos que permitan tener el país en una perspectiva distinta. La ley de pérdida de dominio, la ley de crimen organizado, muchas de las leyes vinculadas a minería ilegal, sobre todo en la parte represiva, han salido de la perspectiva que hemos planteado. A continuación, una de las promesas más solemnes efectuadas por un presidente peruano en los últimos años, acaso influenciado por la crisis del proyecto Conga en Cajamarca. El agua, en particular, constituye la prioridad del más alto nivel para mi gobierno. Propongo al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional
a fin de reconocer en la Constitución el derecho fundamental al agua. Suena muy solemne, fue su gesto populista en la declaración del año 2012, pero quedó ahí. Lo hizo más sobre todo para ganarse algunos aplausos, supongo yo, de los medioambientalistas, de los verdes, de los radicales, que ahora ocupan un lugar importante en la opinión pública, pero en términos concretos no ha pasado absolutamente nada. Nadie es propietario del agua sino el Estado. Es un recurso público, es un recurso del Estado, que no puede generar propiedad particular de ninguna zona del país. ¿Cuándo se va a hacer la reforma constitucional? Está en el Consejo de Ministros, esto tiene que pasar al Congreso y el Congreso tendrá que votarlo con votación calificada conforme al procedimiento de reforma constitucional. ¿Y para cuándo creen ustedes? Yo calculo que esto lo estamos presentando en las próximas semanas al Congreso. Muchos le reclaman al presidente Humala una gran obra para la recordación de la gente respecto de su gestión, y esta promesa de concretarse podría jugar ese papel. Otro proyecto de enorme impacto regional y nacional es el Aeropuerto Internacional del Cusco. Anuncio al país que estamos iniciando, ahora sí, de manera efectiva, el proceso de inversión para hacer realidad esta infraestructura aeroportuaria en el principal destino turístico del país. El aeropuerto será construido en la localidad de Chincheros, pero ¿en qué anda esta importante promesa tomando en cuenta el desarrollo del sur y los más de 2 millones de turistas que visitan el Cusco año tras año? Estamos trabajando en eso, ya se han dado los pasos para este proyecto, ya está identificada la zona y estamos lanzando esta iniciativa a fines de este año. A fines de este año, ¿qué va a pasar con respecto a eso? La licitación. Otra de las promesas concretas fue la promulgación de la ley del retorno, destinada a facilitar con beneficios tributarios el regreso a los casi 2,5 millones de compatriotas que viven en el exterior. Ha llegado el momento para que el Perú acoja a sus hijos y les brinde la ayuda que necesiten para retornar al país. Para ello, presentaremos prontamente un proyecto de ley del retorno que brinde las facilidades que requieren para rescatar a nuestros hermanos y hermanas en el exterior. El planteamiento de la ley es que puedan ellos venir al país considerando ciertos beneficios tributarios y beneficios que permitan que ellos puedan canalizar sus recursos y que permitan hacer una industria, una empresa en el Perú. También, inclusive, la posibilidad de que puedan adscribirse a los programas sociales. Estamos en este momento en pleno proceso de reglamento. A nivel de los viceministros estamos discutiendo esta iniciativa y también la vamos a tener prontamente aprobada. Más o menos. Hablemos de entre 30 o 60 días, ¿no? Pero yo te diría, esa ley no va a cambiar el mundo. Hay otras cosas que puedes hacer para cambiar el mundo. Esa ley es un atajo dado que no quieres cambiar las cosas de fondo. Ya casi para terminar, Ollanta Humala, dentro de las reformas de Estado, ofreció la ley del servicio civil que promulgó con los resultados que ya todos conocemos. Pero Humala también prometió una ambiciosa cobertura de la salud pública en la que destaca el Plan Esperanza de lucha contra el cáncer. Ningún peruano deberá quedarse sin tratamiento contra el cáncer por problemas económicos. Este es el ansiado seguro oncológico gratuito. Cuarto Poder demostró contundentemente la semana pasada lo lejos que estamos de que este plan sea una realidad. Y si a esto le sumamos las actuales huelgas aún no resueltas de los trabajadores del sector, al Premier solo le queda explicar que han pedido facultades especiales al Congreso. Hemos pedido facultades al Congreso. Esto tiene que ver con el Plan Esperanza, que hemos sacado un reportaje que demostraba que no se estaba cumpliendo. Sí, esto tiene que ver con muchas cosas. La mejora de la atención de salud, la mejora de los procesos, la mejora de la organización de los sistemas de salud. Tenemos leyes muy antiguas, muy viejas. Lo cierto es que este ofrecimiento está lejos de concretarse. Muchas fueron las promesas y poco el tiempo para analizarlas, pero en términos de cumplimiento se puede decir que el actual presidente pasa el examen raspando. Medianamente en algunos sectores, pero con un gran déficit en los más estratégicos, creo yo. Pero aprueba. Yo creo que nota probatoria. Regular, le pongo un 11, digamos, y que hay que poner una nota, un 11, porque todavía hay un gran déficit, tiene mucho que cumplir todavía. Es a veces difícil pensar que se pueden cumplir todas las acciones que se ofrecen. En este caso, un gran porcentaje de los compromisos presidenciales del 2012
se han cumplido. ¿Cuál sería el porcentaje, más o menos? Mire, vamos a hablar de la hoja de ruta, por ejemplo. En la hoja de ruta nosotros tenemos un seguimiento aquí técnico a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros. El 74% de la hoja de ruta, por ejemplo, está cumpliéndose. Es lo que dice el primer ministro. En una semana volveremos a escuchar a nuestro presidente en medio de una crisis política aún no resuelta y con la aprobación más baja, poco más del 30% en lo que va de su gestión. Humala necesitará mucho más que emotivos cantos de sirena para controlar la situación y mantener el optimismo. Esperamos que esta vez lea menos.